Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. Hoy veremos magnitudes vectoriales. Haremos un ejemplo de la aplicación de los vectores y veremos el concepto del producto punto o producto escalar. Antes debemos conocer, jóvenes, qué es una magnitud vectorial. Esta magnitud es aquella que para poderse representar completamente se requiere conocer su magnitud o módulo, su unidad de medida, su dirección y su sentido. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, este vector, jóvenes, es un vector de fuerza. Su magnitud es igual a 100. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilonewton. Su ángulo igual a 45 es su dirección y su sentido, de acuerdo a estos puntos cardinales, es noreste. Acá en el tablero, jóvenes, tenemos efectivamente un dibujo donde vemos el sistema de referencia x menos x, y y menos y, así como también los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Acá nos pintan un vector llamado f. La punta de la flecha del vector es su sentido, noreste, y el ángulo que forma el vector con el eje positivo x es la dirección del vector. También acá en este dibujo vemos los llamados vectores unitarios. Estos vectores unitarios, recordemos, jóvenes, que son vectores de magnitud igual a 1 y son el vector unitario i, menos i, j y menos j. Acá en el lado izquierdo del tablero tenemos un ejemplo de un vector de fuerza con todos sus elementos y la magnitud, el sentido y el ángulo de dirección. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tenemos el día de hoy. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cuál es la fórmula para el producto punto y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo. El ejemplo, jóvenes, del día de hoy es el siguiente. Acá tenemos el sistema coordenado, el eje X, el eje Y y el eje Z. Nos dicen que en este sistema coordenado tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Que el vector A apunta del punto A hacia el punto B y que el vector B va desde el punto A hacia el punto C. Efectivamente, también nos dan las coordenadas de estos puntos. Nos dicen que el punto A tiene coordenadas a X, a Y, a Z igual a estos valores. El punto B tiene coordenadas Bx, By, Bz igual a todos estos valores. Y el punto C tiene también coordenadas C sub X, C sub Y, C sub Z igual a estos valores 6, 1 y menos 2. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver la fórmula del producto punto. El producto punto de dos vectores dice así, que es igual al producto de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo incluido entre ambos vectores, que en este caso se llama el ángulo teta.
Veamos ahora qué más inquietudes nos quedan el día de hoy. Veo que Sebastián efectivamente ha entendido el concepto, pero él quiere saber cómo en la solución del ejercicio lo podemos aplicar. Valentina quiere saber qué es un diagrama de fuerzas. Para la solución del ejercicio he planteado el siguiente proceso. Lo primero que haremos es descomponer el vector A en sus componentes escalares a su X, a su Y y a su Z. Y para esto vamos a hacer uso de las coordenadas del punto A y del punto B. Sabemos que el vector A se dirige del punto A hacia el punto B. ¿Qué significa esto? Que el punto B es el punto final del vector. Entonces, para hallar las componentes del vector, lo que debemos hacer, jóvenes, es restar las coordenadas del punto final, quitarle las del punto inicial. Así, aquí tenemos que a su X es la coordenada final en X del punto B menos la coordenada inicial del punto A. Y nos da esta componente, 4 metros, en la dirección Y, que sería esta componente que ustedes ven acá en el tablero de color rojo. Para obtener la componente en Y, debemos también restar al punto final en Y, B sub Y, el punto inicial en Y a Y. De esta forma obtenemos que la componente del vector A sobre el eje Y es igual a 5 metros. Y lo vemos pintado acá de color verde. Por último, tenemos la componente en Z del vector A. La obtenemos de igual forma, punto final en Z menos el punto inicial en Z. Y esto me da esta longitud. Y lo vemos acá pintado de color azul. Azul a su Z, rojo a su X y de color verde la componente a su Y. Finalmente, podemos decir que el vector A tiene las siguientes componentes: a su XY igual a 4Y, a su YJ igual a 5J, a su ZK igual a 2K. Como segundo paso en la solución del ejercicio, vamos a descomponer ahora, jóvenes, el vector B en sus componentes escalares B sub X, B sub Y y B sub Z. Y también vamos a utilizar las coordenadas del punto inicial y final de este vector. Acá en el dibujo nos damos cuenta, jóvenes, que este vector va dirigido del punto A hacia el punto C. Significa que el punto C, jóvenes, es el punto final del vector y el punto A es el punto inicial. Entonces, las componentes del vector las calculamos de la siguiente forma, así como lo vemos en el tablero. B sub X será el punto final en X, C sub X, menos el punto inicial en X a su X. Y esto será igual a 2 metros. Esta componente B sub X es la que ustedes ven acá en el tablero de color rojo. Acá está. La componente en Y es el punto final en C menos el punto inicial en A. Y esto nos da una componente de menos 2 metros. Y es la que ustedes ven, jóvenes, acá.
de color verde. Y finalmente tenemos la componente en Z, que es el punto final en Z, C sub Z, menos el punto inicial en Z, A sub Z, y esto nos da menos 4 metros. Y es lo que ustedes ven pintado, jóvenes, acá en color azul. Entonces, el vector B, jóvenes, va a estar formado por la componente B sub xy, que es igual a 2i, B sub yj, que es igual a 2 en la dirección menos j, y B sub zk, que es igual a 4 en la dirección menos k. Como tercer punto, en la solución del ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ambos vectores, el vector A con el vector B. Y lo que haremos acá es aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo así? Voy a multiplicar cada término del vector A por cada uno de los términos del vector B. Así como ustedes lo ven, jóvenes. Vamos a comenzar con el primer término del vector A, que es 4i. Entonces aquí lo que ven es que multiplicamos el primer término del vector A por el primer término del vector B. Luego multiplicamos el primer término del vector A por el segundo término del vector B. Y finalmente multiplicamos el primer término del vector A por el tercer término del vector B. Y esto lo hacemos, jóvenes, con cada uno de los componentes del vector A. Así, entonces tenemos 5j por 2i, 5j por 2 menos 1j, y 5j por 4 menos 1k. Hacemos lo mismo con el tercer término del vector A. Aquí tenemos 2k por 2i, 2k por 2 menos 1j, y 2k por 4 menos 1k. En el producto punto es importante entender que como el producto punto se calcula con la función coseno, cuando tenemos, jóvenes, vectores unitarios diferentes y estos vectores unitarios se están multiplicando, el resultado de esos productos es siempre 0. Así, i por j es lo mismo que j por i, y este producto nos da 0. ¿Por qué? Porque ambos vectores unitarios son diferentes. Aquí i por k es lo mismo que k por i, y esto es igual a 0, así como j por k es k por j, y esto es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en estos productos el ángulo que se forma entre ambos vectores es de 90 grados. Y efectivamente el coseno de 90 grados es 0. Ahora bien, vamos a utilizar lo que acabo de decir en el desarrollo de este producto. O sea, todos aquellos productos hechos con vectores unitarios diferentes, todos dan 0. Así que todos estos términos, jóvenes, los anulamos, así como lo ven en el tablero. Finalmente, ¿qué nos queda? Lo que queda del producto punto es estos términos, el 4 por el 2, i por i, más el 5 por el 2, j por menos 1j, más el 2 por el 4, k por menos 1k. Resulta que en el producto punto también, cuando tenemos dos vectores unitarios idénticos y ellos se están multiplicando, el resultado de ese producto, jóvenes, es siempre 1.
¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre ambos vectores es 0. Y sabemos que coseno de 0 nos da 1. Así que esto lo vamos a aplicar en esta ecuación. Así, entonces tengo que I por I me da 1, o sea que 4 por 2 da 8, por 1, 8. Acá tenemos J por menos 1J me da menos 1, 5 por 2 da 10, por menos 1 menos 10. Y finalmente tenemos que K por menos 1K es igual a menos 1, y 2 por 4 me da 8, por menos 1 menos 8. Finalmente nos damos cuenta acá en esta ecuación que este 8 positivo lo puedo cancelar con este 8 negativo, y que la respuesta del producto vectorial de ambos vectores es igual a menos 10 metros al cuadrado. Aquí, jóvenes, es importante no olvidarse de la unidad y tener cuidado de que la unidad que tengan acá da potencia 2. Ahora, como cuarto paso, lo que haremos es calcular las magnitudes de los vectores A y B, usando el teorema de Pitágoras. Aquí lo que debemos hacer, jóvenes, es simplemente coger cada una de las componentes del vector, elevarlos al cuadrado, sumarlos, y a esta suma sacarle la raíz cuadrada, así como lo pueden ver acá en el tablero. De esta forma obtenemos que la magnitud del vector A es igual a este valor, 6,7 metros. Lo mismo hacemos con el vector B. Cogemos cada una de las componentes del vector B, las elevamos al cuadrado, las sumamos, y a esta suma le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos este valor, 4,89 metros. Como quinto paso en la solución del ejercicio, lo que haremos es utilizar, jóvenes, la definición del producto punto, esta que ustedes ven acá, donde dice fórmula. Dicen que el producto punto de los vectores A y B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo incluido, en este caso teta, que es el ángulo entre el vector A y el vector B, así como lo ven acá en el dibujo. ¿Qué nos interesa calcular, jóvenes? Nos interesa calcular el ángulo teta. Así que de esta fórmula voy a despejar la función coseno de teta. Estas dos magnitudes las voy a pasar a dividir al lado izquierdo de la fórmula, de esta forma. Y para obtener el ángulo teta vamos a utilizar la función coseno inverso. ¿De quién? Del producto punto de los dos vectores dividido el producto de cada una de sus magnitudes. Así, tenemos que teta es el coseno inverso de menos 10 metros cuadrados sobre el producto de 6,7 metros por 4,89 metros. Ustedes aquí, jóvenes, se dan cuenta que efectivamente la unidad metros se cancela, quedando grados. De esta forma podemos hallar que el ángulo teta entre el vector A y el vector B es igual a 107,7 grados. Aquí deben recordar, jóvenes, que la única magnitud física que nunca se puede redondear es la de los ángulos. Así que, jóvenes, esta es la respuesta del ejercicio.
Veamos ahora, después de toda esta explicación, qué inquietudes les quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. También espero, jóvenes, que a ustedes no les hayan quedado dudas. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.